Bienvenidos de nuevo a el programa de la Pica en Flandes. Estamos en la parte monográfica. Hoy vamos a tratar de el fin de la misión en Afganistán. El ponente será Fernando Platón. Más dilación tiene la palabra Fernando. Adelante. Pues bueno, recientemente el presidente norteamericano Joe Biden ha anunciado los planes de retirada de las tropas de Afganistán para el día 11 de septiembre del 2021, cuando se cumplen 20 años desde el ataque a las Torres Gemelas, que fue el que inició la intervención de las tropas americanas en la zona. Bueno, pues tenemos que pensar que una retirada así en una fecha exacta y simbólica tiende más a tener algo más de política que de carácter militar, lo cual, pues, como luego comentaremos, pues plantea un poco sus dudas sobre esta retirada. Pero quizá recordando un poco lo que ha sido la intervención en Afganistán y lo que ha sido la triste historia reciente de este país, pues tenemos, digamos, un país que en los tiempos iniciales de la Guerra Fría y en toda la época anterior, pues tuvo un largo reinado de 40 años, en el cual, digamos, era un país que la pobreza en que tenía, pues iba poco a poco modernizando, mejorando, y en los años 70, dentro de un mundo rural que vivía anclado más en la antigüedad, pues se podía encontrar la Universidad de Kabul con chicas estudiando en minifalda. Todo esto se desmoronó cuando en 1979 la Unión Soviética decidió invadir el país, preocupado por sentir inseguro su flanco sur, sobre todo un tanto derivado del auge del islamismo tras la revolución islámica en la zona y su posible contagio a las repúblicas de Asia Central. Y aquello inició una cruel guerra que duró hasta el año 1989, en que la Unión Soviética se retiró. Pero el país quedó en manos de distintos señores de la guerra, cada uno con sus propias milicias, con separaciones tribales y con un gobierno, digamos, dominado por la corrupción y las luchas internas, que no dio estabilidad al país y acabó favoreciendo que un grupo radical llamado los talibanes, formado por estudiantes de las escuelas coránicas, básicamente de las regiones donde estaban los refugiados en Pakistán, se hiciera con el país en 1996. Con lo cual lo convirtieron primero en una república islámica con una interpretación enormemente extrema de la Sharia, que en cierta medida esclavizó a gran parte de la población, sobre todo a las mujeres, y sirviendo de amparo a todo grupo terrorista que estuviera dispuesto a luchar contra Occidente, que veían como la encarnación suprema del mal. De estos grupos terroristas llegó el atentado que hemos hablado en las Torres Gemelas, que motivó en 2001 la intervención americana en el país, que consiguió expulsar a los talibanes del poder en una campaña rápida, hecha básicamente con dinero, hacia jefes locales, tropas especiales que los apoyaban dirigiendo el fuego, y una vez masacrados, digamos, las posiciones fijas de los talibanes, las milicias locales, digamos, se iban haciendo con el control del país. Y así, digamos, los talibanes se retiraron, pero fueron, digamos, derrotados, pero no vencidos. Se retiraron a Pakistán y desde allí iniciaron una guerra de guerrillas, principalmente en las regiones limítrofes, aunque podía llegar a abarcar a todo el país. Digamos, y se juntaron dos operaciones. Una llamada Libertad Duradera, que era la operación americana para
derrotar a los talibanes y otros grupos insurgentes, y después, en una conferencia de naciones celebrada en Bonn, se creó la ISAF, o una fuerza para la reconstrucción de Afganistán. En esta misión, digamos, amparada por una resolución de las Naciones Unidas, intervino España desde el primer momento, y así ya en 2002 ya se enviaron misiones a ese país, que luego trataremos un poco más en detalle. Digamos que estas misiones, digamos, de la ISAF eran misiones de reconstrucción que principalmente intervinieron primeramente sobre todo en la zona de Kabul, y dentro de ese contingente español iban básicamente tropas de ingenieros, de comunicaciones y sanitarias, y eran grupos más limitados, unos pocos centenares de miembros de las Fuerzas Armadas, y básicamente buscaban desmontar explosivos, desmontar las zonas y reconstruir las zonas dañadas. A partir del 2006, progresivamente, bueno, que se fue extendiendo la intervención de la ISAF a lo largo de todo el país, y eso no se completó hasta el año 2006, en que prácticamente ya se intervenían en todas las regiones. Dentro de las misiones españolas se relevaban pues cada varios meses, y llegó a haber 30 y tantas misiones entre los años 2002 hasta la actualidad que ha seguido. Principalmente la primera intervención de tropas armadas se produjo precisamente con la intervención de una bandera de tropas y una bandera paracaidista para proteger la celebración de elecciones en Afganistán. Tras esas elecciones se retiraron las tropas y se mantuvo solamente, ya como se ha dicho, tropas de apoyo, hasta que dentro de esa expansión, en el año 2005, los efectivos españoles fueron a participar en la región de Herat, asumiendo, digamos, el mando en la zona de Herat, interviniendo sobre todo en la provincia de Badghis, donde se creó un grupo de reconstrucción provincial que tuvo su sede en la provincia de Kala y Nau, más o menos, si es que esta es la pronunciación correcta del nombre afgano. Y entonces allí es donde se produjo ya una intervención más o menos constante de tropas españolas que ayudaron a pacificar la región y a que se pudiera establecer el dominio por parte de las fuerzas de seguridad afganas. Intervino mucho en la construcción de carreteras para facilitar las comunicaciones, e intervinieron tropas pues, de muchas de las unidades de las Fuerzas Armadas. Destaca tropas de la Legión, de la bandera paracaidista, de los cazadores de montaña, de Brigada de Aragón, de la Brigada Ligera Transportable, así como tropas del Mando de Canarias que se fueron relevando sucesivamente. A partir del año 2011 se fue cediendo ya la seguridad hacia a las tropas afganas, lo cual se completó en el 2012 y se inició el repliegue de tropas españolas. La misión acabó en el 2014 y ya quedó desde el 2015 hasta la actualidad una misión más reducida, en la cual lo que se busca es dar apoyo de formación a las tropas de seguridad. Y allí intervienen pues entre 95 menos de 100 ya miembros de las Fuerzas Armadas españolas dando esta formación y apoyo, principalmente en la zona de Kabul, digamos ya como formación.
Y un poco ya terminando la intervención española, pues hay que recordar que es la misión en la cual se han sufrido más bajas, porque 100 miembros de las Fuerzas Armadas Españolas han perdido la vida en esta misión. De ellos, 79 en accidentes aéreos, donde destaca el accidente que hubo en Turquía en un avión que repatriaba a 62 militares españoles, así como el accidente en el cual, digamos, se estrelló un helicóptero Cougar cuando en una misión, pues, de las que se desarrollan en la zona con vuelos tácticos arriesgados, perecieron pues también 12 tripulantes. En atentado ha habido 14 bajas, en accidente de tráfico 2 y 5 bajas por infarto, que muestran un poco la dureza de la misión y las condiciones. Prácticamente desde el año 2002 al año 2013 no ha habido año en que no haya habido ningún muerto en las Fuerzas Armadas Españolas. Bajas que han afectado prácticamente a todas, digamos, las escalas, digamos, han fallecido 6 jefes, 17 oficiales, 43 suboficiales y 34 miembros de tropa, de los cuales la mayor parte de las fuerzas del ejército de tierra, pero también 22 del ejército del aire, 2 de la Armada, 2 de la Guardia Civil, y también dentro de las bajas destaca que 2 han sido miembros del sexo femenino. A esto hay que sumar la muerte de 2 policías que murieron defendiendo la embajada de Kabul ante un atentado y 2 intérpretes afganos nacionalizados españoles que también perdieron la vida en un atentado. Y bueno, pues ahora se produce la retirada, pero la lucha continúa por parte de las guerrillas talibanes, no se ha llegado a ningún acuerdo con ello, y entonces siguen dominando allí mucho los traficantes de opio, milicias armadas de jefes tribales, y surgen importantes dudas sobre si será capaz el gobierno afgano de mantener efectivamente la seguridad del país o volverá a sumirse en el caos y podemos volver a encontrarnos de nuevo con un gobierno talibán que vuelva a ocupar el país. Y prácticamente esto es lo que quería contar. No sé si mis compañeros pueden añadir algo más. ¿Entro yo? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, no. Bueno, muy bien la general, cuando explicación. quiera. Sí, muy bien la explicación, muy sencilla y breve. Y efectivamente hemos terminado como habíamos empezado, la misma situación. La guerrilla siempre cuando el ejército ataca se retira y cuando el ejército se retira ataca. Entonces, pues volveremos a la situación inicial. Ahí entre los señores de la guerra, que nunca lo hemos controlado, cada uno controla su territorio y tiene armamento bueno, y después los talibanes, con ayuda de sus aliados, tanto o vecinos, aliados circunstanciales, sobre todo de la zona de Kashmir y Pakistán, pues volverán a la andada y se hará otra vez con el control o con el descontrol del territorio, porque al fin y al cabo nunca ha sido controlado. Siempre ha sido una confederación de tribus que se llevaban bien a ratos. Los que tienen tanta manía en nuestra historia militar, pues hay que decir que nosotros pacificamos Marruecos en menos tiempo que hemos estado en Afganistán. Cosas que la OTAN, con toda su potencia militar y los armamentos modernos de comunicación e inteligencia, no ha sido capaz de hacer cosas que nosotros hicimos. Entre otras cosas, pues nosotros nos mezclamos con la población civil, y sin embargo las bases militares allí eran como bases en Marte, estaban totalmente encerradas en sus bases, salían a patrullar, y después otra vez volvían a su base. No ha habido convivencia con la población civil, cosa que en Marruecos sí que tuvimos. Después en Marruecos la acción española se notó en la administración, en la escuela, en la vida. Por ejemplo, ahí los rifeños podían comprar, vender productos alimenticios a los españoles, lo cual había un intercambio económico.
y allí hasta los últimos tornillos, la última gamba viene de fuera. La alimentación de todas las fuerzas, todas las bases, todo no viene del apoyo local, logístico local, viene directamente de Europa o de América, con lo cual el beneficio de la presencia militar no la percibe el vecino, el indígena local. Todo lo contrario, no hace falta es molestar, pasándolos con los vehículos acorazados y las patrullas, sin ellos observar ningún beneficio, porque si lo tienen algunos son los que hacen la guerra, y no ellos. Lo cual la acción pacificadora de Occidente, cuando se vaya a la fuerza, desaparecerá con ella. Es decir, que no ahí hemos perdido 20 años de dinero y de sangre para dejarlo tal como estaba. Esa es mi opinión. César, por favor. Bueno, yo quería añadir algo, que es que parece mentira que no aprendamos de los errores y de la historia. Ahora, Afganistán en el siglo XIX pues fue objeto de confrontación entre Inglaterra y Rusia. Esto se denominó en la diplomacia internacional el Gran Juego. Rusia en su expansión por el continente asiático, concretamente por el Asia Central, llegó pues, a amenazar la India inglesa. Y los ingleses mandaron una fuerza para proteger, bueno, pues un gobierno favorable que habían promovido en Afganistán para que Afganistán se interpusiera entre Rusia y lo que hoy es Pakistán, que era la India, ¿no? Bueno, la India estaba controlada por una compañía comercial inglesa. Entonces hubo una sublevación fundamentalista y el ejército inglés, que estaba destacado en Kabul para apoyar al gobierno, pues tuvo que retirarse. Se retiró por Gammak hacia Jalalabad, que es una ciudad del Pakistán, entonces de la India, controlada por la compañía inglesa. Y allí los afganos extinguieron el ejército inglés. Lo destruyeron totalmente. No sé si quedó algún superviviente suelto, pero vamos, los 4.500 hombres de aquella fuerza inglesa los destruyeron. Bueno, los soviéticos ya mucho más modernos, en 1978, en el contexto de la Guerra Fría, pues interviniendo, respaldando a un gobierno de corte soviético que se había instalado allí. Y se produjo un levantamiento de guerrillas musulmanas integristas, pues los mujahidines, que fueron ayudados inmediatamente por los Estados Unidos y sus aliados por medio del Pakistán fronterizo, con una zona montañosa imposible, ¿no? Y la guerra pues se prolongó hasta que los soviéticos se retiraron en el 89 y luego la disolución de la Unión Soviética en el 92 pues dejó sin apoyo a los comunistas afganos, lo que provocó el colapso económico del país y que los fundamentalistas pues establecieran un Estado Islámico. Bueno, esta guerra fue pues considerada, yo creo que con razón, pues como el Vietnam de los soviéticos, que se fueron con el rabo entre piernas, como los norteamericanos en Vietnam. La guerra fue extraordinariamente cruel. Y luego, otra cosa sobre este tema, yo le recomiendo una película de Tom Hanks y Julia Roberts muy interesante al respecto. Se titula La guerra de Charlie Wilson. Hombre, es una obra de ficción, no se la traguen ustedes como si fuera historia fehaciente, pero puede ser muy interesante. Bueno, y luego pues que los norteamericanos pues que son especialistas a hacer fuertes a los que luego serán sus peores enemigos. Les pasó con los japoneses, a los que abrió al mundo moderno la flota del Comodoro Perry, a la URSS también, que le ayudaron determinantemente a vencer a los alemanes y terminada la Segunda Guerra Mundial, pues se encontraron con la Guerra Fría. También les ocurrió lo mismo con Fidel Castro. Bueno, pues con los afganos pues les ocurrió lo mismo.
apoyaron a las guerrillas fundamentalistas musulmanas y Al-Qaeda y a su jefe Osama Bin Laden, que parece ser que fue el que organizó el ataque a las Torres Gemelas en el que murieron 3.000 norteamericanos. En los 20 años de guerra de Afganistán creo que las bajas totales han sido 3.500 o algo así, o sea que en un solo momento se cargaron como en una guerra actual. Bueno, pues Bin Laden había sido protegido por los norteamericanos en la guerra ruso-afgana. Y luego también, pues voy a hacer un poco de profeta, con lo malo que es, porque es dificilísimo profetizar lo que va a pasar, sobre todo en política, que es tan cambiante, en este mundo tan cambiante. ¿Qué puede pasar cuando se vayan los norteamericanos y aliados? Pues que se va a imponer con toda probabilidad una teocracia islámica en Afganistán, que sin embargo no parece que vaya a ser apoyada por Irán por diferencias de matiz religioso. Rusia tampoco parece que vaya a ayudar a los talibanes, pues por aislar a sus propios musulmanes del fundamentalismo. Bueno, con lo cual los afganos aislados y con pocos apoyos, pues yo creo que poco pueden hacer. Y desde este punto de vista, pues me parece lógica la decisión de Biden. Lo que pasa que podían haberse enterado antes. Y también tiene otra implicación de la que hay que tomar nota, que es que los norteamericanos no son aliados estables, son aliados mientras les conviene, claro. Y si cambian las circunstancias, se abandonan. Lo hicieron con los vietnamitas afines, lo hicieron con sus aliados cubanos en la bahía de Cochinos, y lo hicieron con el Shah de Persia, Mohamed Reza. En fin, que hay que tener cuenta en las alianzas que duran mientras les interesa a los que las constituyen. Bueno, estas eran las observaciones que quería hacer sobre este conflicto. Muy bien. Yo, si se me permite, y abundando lo que decía nuestro director general Fontela, voy a contar también una situación, una anécdota que ocurrió durante la visita del entonces general McChrystal, jefe de ISAF, a un destacamento español. Este general McChrystal, la coalición quiso cambiar un poco la estrategia de actuación porque estaban dándose cuenta de que, como se ha dicho aquí también, pues no conseguían nada positivo inflando de dinero a pues los jefes de las zonas que al final no revertían la población y demás, y querían utilizar una táctica o una campaña de lo que se llamó también en otras situaciones ganar mentes y corazones, ¿no? Entonces, esta la inició McChrystal, a él lo cesaron por unas declaraciones que hizo en la revista Rolling Stone a propósito de la política que estaba llevando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en la zona, y luego lo relevó el general Sánchez, que también continuó con esa política de intentar ganarse a la población civil. Entonces, cuando este general fue al destacamento de lo que luego fue la base de operaciones avanzada Bernardo de Gálvez, para controlar y vigilar las obras de la construcción de la ruta Lithium que unía o iba a unir la capital de la provincia de Bagdis, Kalinau, con Bala Mugrab, que era es la segunda ciudad en importancia de Afganistán. Bueno, pues él llegó allí junto con el jefe del contingente, que era un coronel del 4º tercio de la región, y el jefe de la bandera, el jefe del grupo táctico, que era un teniente coronel. Al llegar allí, vio que el ejército, los legionarios, era un destacamento de unas medio centenar de personas. Estaban jugando a un partido de fútbol, era por la tarde o el mediodía, un partido de fútbol, el Ejército Nacional Afgano, el ANA,
en el acrónimo en inglés, con los legionarios españoles. Entonces preguntó qué están haciendo y demás. Y el jefe del destacamento, no recuerdo si era capitán o teniente, le explicó que durante la noche habían tenido un ataque talibán, había salido un grupo, una unidad, pues a rechazarlo, habían estado en combate pues que había durado pues unas cuantas horas, y lo solían hacer cuando ocurrían situaciones similares, para bajar un poco la adrenalina, la tensión del combate, etcétera, siempre jugaban un partido de fútbol, ¿no? Bueno, pues el general McChrystal se volvió hacia su comitiva y dijo: esto es lo que yo quiero con respecto a cómo debemos actuar en la coalición. No solamente la acción militar, la acción de proyectos de reconstrucción, etcétera, sino el contacto físico con nuestros aliados en Afganistán, con el ejército afgano, con la población, etcétera. O sea que puso como ejemplo a los españoles, que yo creo que lo hemos hecho siempre, como dije en otro programa, desde la época de Hernán Cortés, España pues iba ganándose la voluntad de los pueblos que iba liberando, y consiguió pues lo que consiguió, pues el imperio más duradero y estable de la historia de la humanidad, quizá, o de Occidente, después desde el Imperio Romano. Y no tenemos tiempo para más. ¿Algún comentario final, mi general? No, nada, por mí nada. Mi No, coronel, Fernando. tampoco. Bueno, pues terminamos este programa. Si les ha gustado, difundan, porque efectivamente la historia de España es una de las más grandes del mundo, de la historia universal, de Oriente y de Occidente. Fuimos los primeros que conectamos el mundo conocido. La primera globalización fue hecha por los españoles al finalizar la primera vuelta al mundo, y hace falta difundir la verdad. Y nosotros queremos participar en esa empresa y les rogamos, si les ha gustado, que difundan. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición. Buenas tardes.